¿Cómo nos encontramos? Indudablemente que estamos gozosos y alegres de poder estudiar la palabra de Dios nuevamente en este viernes, ¿verdad?, tan particular, allá en las horas del sábado, y nos sentimos gozosos de poder andar escudriñando las cosas que son para nuestra bendición. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y podamos andar en sus caminos. Y saben, quizás antes de analizar detenidamente lo que es la fe, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos acompañe, que Él esté con nosotros aquí y también con ustedes en cada lugar donde realmente vas a ver el programa, ¿no es cierto? Y sobre todo con aquellas peticiones especiales que se han hecho. Vamos a orar a nuestro Padre eterno que está en los cielos. Amado Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú nos permites ir adelante y poder seguir con el poder del cielo, Señor, anunciando a un mundo que no tiene fe, no tiene conocimiento, no alcanza a comprender que nosotros mismos hoy podamos entender más de cerca tus preceptos para nuestra bendición, para nuestra alegría, para que esta corta vida sea diferente y pronto podamos venirte a ver en gloria y majestad. Querido Padre, te rogamos que nos ayudes y bendigas también a cada persona en sus peticiones que ha hecho. Y al escuchar el tema, sea para ellas una gran bendición. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, el tema de hoy es un tema muy importante para todo el cristianismo. Cuán admirable es poder seguir, cuán desorientado se encuentra el ser humano que no tiene fe, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Llora el mundo entero por diferentes cosas que por supuesto dan tristeza, porque perdemos un ser amado, da mucha tristeza, perdemos a un famoso, da mucha tristeza. Aquí en el lugar donde me encuentro, en Argentina en este momento, se encuentra el pueblo de luto, llorando por Maradona, que fue indudablemente un astro en el fútbol, ¿verdad? Pero, ¿qué esperanza tenemos más allá? ¿Qué podemos ver hacia el más allá de todo lo que tiene que ver con la realidad de la vida humana? ¿Cuánto desconcierto? Así como vemos a esta joven allí, ¿verdad? ¿Cuánta incertidumbre acerca del futuro? Dios no quiere que vivamos así a pesar del valle de lágrimas el cual estamos atravesando en esta tierra. Y a través de la fe solamente podemos alcanzar a ver más allá de las estrellas, como íbamos a entender. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, ¿notaron? De lo que no se ve. O sea, que el decir que tenemos fe y querer ver primero las cosas para servir a Dios y después entonces yo tengo fe, eso no es fe. La fe actúa sin ver las cosas, eso es lo que dice el Señor. Por lo tanto, nunca entristezcamos al Todopoderoso con la falta de fe. ¿Por qué digo la falta de fe? Porque el que espera ver el cumplimiento antes de realmente creer, estamos realmente perdidos, esa no es la fe. Ya vamos a leer un poco más allí acerca de lo que es la fe. Y saben, Satanás allí en los cielos le faltó la fe en realidad. En Hebreos 11:6 dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es notable aquel que estaba allí al lado del trono de Dios, en el santuario celestial. En su mente comenzaron pensamientos terribles. La divinidad hizo todo lo posible para convencerlo de lo que realmente significaba esa tragedia. Sin embargo, persistió y persistió en lo que es el pecado. Y en realidad la raíz del pecado es falta de fe. Se preguntaba aquel ángel encumbrado, ¿por qué yo no puedo ser como es Cristo? O como es el Padre, o como es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿De dónde existe Dios? Aún estando al lado del trono de Dios. Amigos míos, hay cosas que en la eternidad vamos a entender,
Pero ¿saben? Hay cosas que en la eternidad no podremos entender por los siglos sin fin de una eternidad, porque las mentes de los seres creados no pueden entender a un ser que es eterno, que es desde antes y que va hasta la eternidad. O sea, no tiene principio ni fin. Y es eso lo que en realidad Lucifer en el fondo tenía esa duda que lo llevó luego a la catástrofe de envidiar a Dios, ¿verdad? Aquí dice, pero San Pablo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro que sí. Él nos dará la vida eterna. Él es el galardonador, como dice allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo más notable del caso es que a pesar de que el pecado entró en este mundo, el Señor no nos abandonó. Y en este mundo tenemos que aprender, en esta corta vida que tenemos, lo que es la fe. Porque cuando la fe en Dios marcha bien, todas las cosas podrán ser bien hechas, ¿verdad? Ahora vemos el universo. Cuestión de fe. Cuando observamos el cielo estrellado, el universo que nos rodea, solamente podemos ver que hay un Dios creador, amigos míos. Porque sería más un absurdo total dudar de Dios. Cuando vemos las estrellas, cuando vemos tantas cosas, en realidad y con todo el respeto lo digo en el día de hoy, nuevamente como alguna vez lo mencioné, de que el dudar de la existencia de Dios es un absurdo total. Es igual que creer que colocamos las piezas de un reloj dentro de una caja, supongamos, todas las piecitas, y comenzamos a sacudir allí 100 años sacudiendo la caja, ¿verdad? Cuando terminamos de sacudir, ¿se va a formar un reloj? No. Digo con un ejemplo sencillo, para que podamos simplemente entender. Es cuestión de fe, amigos míos. Indudablemente que es cuestión de fe. Por eso allí dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuánta razón tenía el apóstol inspirado por Dios? Porque él no sabía nada de los átomos, por ejemplo, y que la unión, ¿verdad?, de los átomos va formando la materia, y así podríamos seguir hablando, ¿verdad?, del mundo molecular y hablar del universo. Es imposible no creer en Dios con lo que estamos viendo, pero el pecado trajo una degradación de la mente y nos llevó a diferentes religiones que no tienen rumbo, ni fe, ni esperanza. El hombre de hoy se encuentra totalmente extraviado, se encuentra perdido. Ahora, lo que ve el hombre del universo, ¿verdad? ¿Qué vemos del universo realmente? Analizando un poquitito nuestro universo, analizando un mapa de 430 grados cuadrados, o sea, solamente el 10% de lo que la ciencia dice de lo que es el universo. O sea, los instrumentos más poderosos que el hombre ha logrado hacer, los telescopios más poderosos, no pueden ir más allá. Y saben, esa vista alcanza a ver lo que vemos en la pantalla también. 2 millones de galaxias. 2 millones de galaxias. Y para poder entender un poco más, tenemos que ir a una galaxia, la galaxia Andrómeda. Y allí leemos lo siguiente abajo, ¿verdad? Dice así. Es el objeto más lejano visible a simple vista, a 2.2 millones de años luz de la Tierra. Es algo incalculable, solamente esto, ¿verdad? Esa galaxia Andrómeda, que es visible a simple vista, realmente en los días normales, ¿verdad? Que por supuesto no tenemos nubes o cosas por el estilo, a simple vista no precisamos telescopios, pero está a 2.2 millones de años luz desde la Tierra. O sea, en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros. Para que nos demos una idea simplemente de la inmensidad del universo y la galaxia más cercana, esa galaxia que es enorme en extremo. Vamos a casa ahora, a la galaxia en la cual vivimos. La galaxia, la Vía Láctea, ¿verdad? El centro galáctico, en su punto más cercano, dice allí en la pantalla, se encuentra a unos 26.000 años luz del Sol. O sea,
del Sol, que es la estrella más pequeña casi que encontramos en el universo, pero en torno a la cual giran todos los planetas del sistema solar, en el cual nosotros formamos parte, o la Tierra es un planeta que gira también en torno al Sol. En perfecto orden, maravillosamente, pero ¿saben? Ese centro galáctico, allí como está lejos a 26.000 años luz del Sol. Es increíble. Y allí en las orillas de esa Vía Láctea se encuentra nuestro mundo, ¿verdad? Tiene un espesor la Vía Láctea de 10.000 años luz. Nos damos una idea de lo que esto significa. La ciencia dice que tiene alrededor de 100.000 años luz de largo, de extensión. Y así podríamos seguir, ¿verdad?, para poder entender un poco más. Alrededor de 200 millones de estrellas encontramos allí. Nos cuesta entender estas cosas. Va más allá de nuestra profunda, la más fecunda imaginación. ¿Cómo entender a Dios, amigos míos? Pero tenemos tantas evidencias para entender al Todopoderoso. Me acuerdo que en cierta ocasión estaba en la casa de mi hijo, en la azotea, en una noche, y me puse a mirar las estrellas. Y vi la primera que era visible al ponerse el sol en ese lugar, y realmente comencé a pensar lo que dice la palabra de Dios. Es tan pequeño el hombre, nosotros tan pequeños, al comparar la inmensidad de ese universo, de lo que Dios trajo, y a medida las tinieblas comenzaban a caer, se veía el cielo estrellado, ese cielo que es imposible de describir e imaginar la no existencia de Dios, porque todo marcha en absoluto orden, perfecto orden. La ciencia conoce muy bien, ahí vemos allí el universo, ¿verdad?, en su movimiento. Ahora, en el libro del patriarca Job, el capítulo 25, el verso 3, Dios le hace una pregunta a Job, y en la pregunta se encuentra lo siguiente. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Saben, es una pregunta muy corta. Y Job se encontraba desanimado, fue un fiel hijo de Dios, pero le tocó pasar por una prueba tremenda y terrible que estaba en realidad en el centro del gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás trataba de vencer de alguna manera, y entonces Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es fiel? Él decía que la tierra le pertenecía, y no, dice, y Dios le dice, ¿y el siervo Job? Y Satanás le dice, bueno, claro, mándale problemas, plagas, mándale realmente una situación difícil y vas a ver cómo te maldice en la cara. Amigos míos, en ese momento Satanás tenía todavía acceso a los cielos. Después de la cruz del Calvario no fue más así, porque fue expulsado ya del todo, definitivamente, porque él desgraciadamente ganó este mundo, ¿verdad?, cuando engañó a nuestros primeros padres. Ahora bien, allí dice, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Admirable es el universo de Dios. Un universo impresionante, sí, amigos míos. Por eso, en realidad, cuando los astronautas norteamericanos llegaron a ir a navegar en el espacio, exclamaban, qué admirable es la obra de Dios, al ver el contraste del negro espacio, porque no hay atmósfera, pero al ver lo que nuestros ojos así sin atmósfera no pueden ver los diferentes planetas y demás, y ver las galaxias sin límites. Claro, es lo que el hombre alcanza a ver. Por eso es que la ciencia moderna hoy no niega a Dios. Niegan a Dios como tú lo puedes hacer si deseas, pero es negarlo en forma aún fuera de la ciencia, amigos míos. Ahora, cuando vemos el universo estrellado, ¿saben? El salmista dice lo siguiente, allí en el Salmo capítulo 8, el verso 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Claro, allí se pone el salmista a contemplar este universo, ¿verdad? Piensa, inspirado por Dios. Y no solamente habla, ve el universo enorme, ve después nuestro planeta, ya vamos a ver algunas cositas dentro de instantes, y dice, pero ¿y qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Menos que un gusanito, ¿verdad? Menos que eso.
Pero sin embargo Dios no nos abandonó. Dios nos ama en gran manera. A pesar de que el pecado entró en este oscuro planeta, que es en realidad el único planeta que pecó y se apartó de Dios en la creación. Allí vemos una de las, eso es la constelación de Orión, ¿verdad? Los científicos le llaman la puerta del cielo, digo los científicos. La inspiración dice que por allí vendrá el Señor. Muchas veces yo he pensado en esto, en la enormidad, en lo enorme que es la constelación que se le puede observar desde ambos hemisferios. Y mientras la Tierra va girando en diferentes estaciones, no interesa, se puede ver cuando llega la hora indicada, se ve allí está Orión. Allí está ubicada Orión, la puerta del cielo. Sin embargo, amigos, ¿por qué seremos tan negativos? ¿Y por qué nos falta la fe? Bueno, ahora vemos nuestro pequeño mundo, ¿verdad? Allí en la pantalla. Ese pequeño planeta que es la Tierra, comparada con el resto de la creación. Y allí el Señor colocó al hombre. Tenía un plan para la Tierra. Nada de lo que está en el universo existe por el azar y sin propósito, sino que Dios es un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios perfecto, ¿verdad? Sus leyes son perfectas. Nos acercamos a la tierra como un día se acercó el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor decidió crear esta tierra para que fuese habitada por el hombre. Estaba cubierta de aguas, como dice la palabra de Dios allí en el Génesis, pero no vamos a examinar el tema, eso porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Y el Señor ahora ordena y comienzan los días de la creación. Pero ¿quién fue el creador realmente? Vamos a ver de nuevo allí en San Juan capítulo 1, versos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Notemos lo que allí, tantas cosas que dice allí San Juan, ¿verdad? El discípulo amado de Jesús. Y es notable porque él comienza a expresar en primer lugar la eternidad de Cristo, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice claramente que fue el que creó el universo entero, Él lo hizo, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de nuestra desgraciada condición, ¿verdad? Ya saben, vamos a leer en el texto siguiente, Él vino para buscarnos, pero saben, Él es la luz, porque Él alumbró ya en el principio, en este planeta negro, porque así estaba. Cuando el Señor se acercó, la divinidad entera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el orden indicado fueron hechas las cosas de Dios, Él era la luz y fue la luz de los hombres, mientras los hombres quisieron ver esa luz. Este mundo hoy es oscuro, miserablemente oscuro por el pecado, pero saben, amigos míos, ahora vemos la creación en los 7 días, y allí empiezan otra vez las teorías. Ya hemos visto, tenemos videos que indudablemente Matías va a colocar allí para que podamos repasar y ver. Veamos, amigos míos, en este mundo de muerte, de desánimo, de tristeza, veamos realmente porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ser felices, no tenemos esperanza alguna, no vemos nada, absolutamente nada, y cuando perdemos un ser amado, entramos en una tristeza sin límites. La mente humana no sirve absolutamente para nada sin la fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios creó la semana de la creación para el hombre, exclusivamente, ¿verdad? Allí, bello hogar con Jesús. Ahí vemos ese bello hogar. ¿Qué día fue aquel, verdad? Maravilloso, el 7º día, cuando el Señor reposó y les hizo ver la grandiosidad de nuestros padres. Y los santos ángeles alababan al Creador. Todo el universo alababa al Dios infinito. ¿Por qué? Porque también el hombre había sido creado a imagen de Dios, perfecto en extremo. Sin embargo, tenía libre albedrío. Podía aceptar las cosas de Dios o negarlas. Podía por fe siempre. Por eso dije yo que leíamos recién y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? Agradar a Dios. Porque ni aún en la eternidad y a nuestros padres les faltó eso. Aquí vemos en la pantalla falta de fe en Dios.
Vamos a resumir el pecado. Ya sabemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios, es violación de la ley de Dios. Cristo vino al mundo para que nosotros podamos volver otra vez a obedecer a Dios. Pero amigos míos, a Adán y Eva, en realidad lo que les faltó a Eva en primer lugar fue la fe. Satanás, el gran autor del pecado, le preguntó a Eva, ¿y por qué Dios te prohibió de esto? Y entonces Eva comenzó a dudar del Creador, a dudar de por qué Dios era superior. Todo lo que allí dice el Génesis le hace sembrar la duda en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la eternidad de Dios, todas las cosas, amigos míos. El autor del pecado hizo estas cosas para ganar al hombre y desgraciadamente nosotros, a pesar de haber sido advertidos, caímos en ese pecado, ¿verdad? Pero el texto de San Juan 3:16, hermoso, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios lo sabía todo, pero nos creó igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos la vida eterna? No, yo no la entiendo. Pero Dios dice, tendrás vida eterna, Rubén. Y la vida eterna es eterna, no tiene fin. Por supuesto, Dios no tiene ni principio ni fin, pero nosotros viviremos la eternidad si tan solo tenemos fe en aquel que dio su vida para pagar la deuda enorme. Por eso vemos en la pantalla a Adán y a Eva en ese momento triste, cuando tuvieron que matar un cordero. Y la sangre caía y el Señor le dice, así yo voy a morir, para pagar la deuda eterna que ustedes causaron en la ley moral del Creador, por falta de vuestra fe. Cristo mismo se hizo humano, y tenemos que ver algunas cosas en cuanto a esto. Es entrega total por fe. Y vemos en la pantalla, yo quiero ver aquí, señalar con mi dedo, ¿verdad? Creador, Dios es nuestro creador, el que hizo todas las cosas, Cristo mismo, el mismo que murió en la cruz, porque fue esa persona el que creó, ¿verdad?, el universo, y también nuestro Redentor, el que murió en la cruz del Calvario, se empequeñeció de tal manera para ser nuestro poderoso Salvador. Dice allí, leemos nuevamente, ¿verdad? Y dice, el versículo, allí está mal puesta la referencia, es San Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 14. Dice lo siguiente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo, del cual recién leíamos, el que creó el universo, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese hecho también escapa a la más fecunda imaginación. Pero, amigo mío, es asunto de fe, ¿no es cierto? No hay nada que hacer. Jesús vino a este mundo por fe. En las profecías nosotros tenemos que ver. Cuando el ángel le dice a María un día que tendría un niño, ¿verdad? Y ella era virgen. ¿Cómo tendría un niño? Y el ángel le dice, esto será hecho por la obra del Espíritu Santo. Y dio señales para que el hombre entendiese. Llegó el momento del nacimiento, así como nacimos nosotros, también Cristo nació para ser nuestro poderoso Salvador. Imposible de entender, como vemos en la pantalla. Un día Cristo fue un niño, pero saben, los pintores pintan más hermoso el pesebre, porque el pesebre fue un pesebre, amigos míos. Yo creo que ninguno ha nacido en un pesebre entre los animales, pero el autor de la vida, ¿verdad?, y de todo lo que existe, nació en el pesebre, más pobremente que nosotros, para ser nuestro poderoso Salvador. Inclusive el pueblo de Dios, por falta de fe, estaba apartado de Dios. Y en ese momento, hombres de fe en el oriente, llamados los sabios del oriente o los magos del oriente, como dicen algunas versiones de la Biblia, ¿verdad?, vinieron en un largo camino y llegaron. Dios los envió. Ellos escudriñaban las Escrituras, estudiaban las profecías, notaron el momento cuando el Redentor del mundo vendría. Nadie en Jerusalén sabía acerca de esto, por eso se perdieron. Pero saben, ellos trajeron lo necesario para alimentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús se crió con el dinero que ellos trajeron, oro, incienso y mirra.
Y cuando vieron a Jesús nacido allí con sus padres, ¿verdad? Y se encontraba con su madre también, María. He aquí que se inclinaron y adoraron al niño, dice la palabra de Dios. De manera que ellos vieron a ese ser que era diferente, aunque era un niño, para ser nuestro poderoso Salvador. El Espíritu de Dios sobró en ellos y las profecías que ellos conocían. Amigos míos, si nosotros no estudiamos y no queremos escudriñar la palabra de Dios, este tema nos hace mucho bien. Hemos estudiado tantas cosas admirables de Dios. Ahora por fe tenemos que entregarnos al Señor. Si no nos entregamos, jamás heredaremos la vida eterna. Cristo a los 12 años se encuentra con los dirigentes de Israel, nada menos que con los fariseos, que eran tan estrictos y sabían y se jactaban de conocer las Escrituras de memoria, ¿verdad? Pero amigos míos, Cristo les hizo preguntas que ellos no podían contestar. No sabían, los padres estaban buscándolo por todos lados porque se había extraviado, según ellos, ¿verdad? Los padres no entendían del todo todavía la misión de aquel divino Hijo. Y amigos míos, quedaban admirados. ¿Quién es este?, decían. ¿Quién es este que a esta pequeña edad puede tener esta sabiduría que es inmensa? Sí, ese es nuestro Salvador, amigos míos. Pero aquellos no quisieron confiar en el Señor, tuvieron falta de fe absoluta. Cristo, allí encontramos en esa lámina que estamos viendo, ¿verdad? En la última que pasamos, a Cristo ayudando a su Padre en el taller de carpintería. También Él demostró amor filial, amor a sus padres, y contribuía como un ejemplo de lo que debe ser el hogar. Cuán lejos está el hogar moderno de estas cosas, ¿verdad? Ahora dice en Hebreos 12:2 lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué notable es este pasaje. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el pasaje, ¿verdad? Y él dice, él sufrió la cruz, porque vio él contemplaba lo que significaba liberar o enfrentar a huestes del pecado, a enfrentarse con Satanás. Él tendría que morir en la cruz del Calvario, pero él miró hacia el futuro por fe. Me miró a mí, si yo quiero, ¿verdad?, ser salvo, en la eternidad, cuando ahora pueda nuevamente escalar las alturas para la cual el hombre fue creado. Te miró a ti para que puedas entender lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. ¿Has pensado en estas cosas? Esa fe lo llevó al Gólgota cruel, en donde Él murió por nuestras transgresiones, para que podamos ser salvos y vivir para siempre. Ahora bien, la mayoría, dice allí, la mayoría no estuvo preparado para su primer advenimiento. Es terrible esta frase, ¿verdad? Todo había sido dado, las inmensas profecías para que ellos entendiesen. Sin embargo, la mayoría, cuando llegó al instante que el autor de la vida comenzó en su ministerio terrenal, que duró 3 años y medio solamente, ¿verdad? Ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque si no tenían fe no podían entender. Cristo dijo un día acerca de ellos, San Mateo 11, versos 15 en adelante, dice el 15 primero, leamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremenda frase. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay quienes no tienen oídos para oír, no quieren oír simplemente. Sus oídos están totalmente tapados para las cosas espirituales. Y si no estudiamos la Biblia y la palabra de Dios con fe, no entenderemos nunca jamás la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y los hebreos del tiempo de Cristo se perdieron justamente por eso, esa generación, ¿verdad? Miren lo que Jesús dijo acerca de esa generación. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, Cristo compara a esa pobre generación con esos muchachos, ¿verdad?, que por más que sonara la música hermosa, no bailaban. Y por más que sonase lo más triste, tampoco les servía para nada, eran indiferentes. Así estaban los hebreos en el tiempo cuando Jesús vino.
Yo me pregunto cómo estoy yo en el día de hoy, cuando Él vendrá por segunda vez. Pero tenemos que avanzar en este tema. Por eso la destrucción de Jerusalén llegó, amigos míos, como estamos viendo en la pantalla allí ahora. Esa destrucción terrible que Cristo mismo había predicho, que ocurrió en el año 70 de la era cristiana, como estamos viendo, ¿verdad? Las llamas consumieron a aquella Jerusalén que tuvo el privilegio de que el autor de la vida caminase entre ellos. Qué tremendo es pensar solamente en esto, amigos. Ahora bien, profecías que anunciarían su segundo advenimiento. Nosotros no vivimos en este tiempo, pero vivimos en este tiempo del fin, ¿verdad? ¿Cómo estamos en las profecías? Bueno, la profecía que anunciaban, San Pablo compara esto. Y él dice allí en Gálatas 4:4, y puse este texto del apóstol Pablo porque él fue escéptico, incrédulo, no sabía lo que era la fe. Por eso escribió tanto acerca de la fe. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que dice allí el texto de Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo fue a su tiempo. Y lo que vemos allí es la profecía más grande de la palabra de Dios. Todo ocurrió en el tiempo asignado. No había razón para que la fe faltara. Hasta ese punto, ¿no es cierto?, llegamos por causa del pecado. Dios nos dio las profecías para que nosotros, caídos en el pecado, pudiésemos ver por la fe el futuro y cuando llegásemos al cumplimiento, aumentar la fe. Nos dio una ayuda adicional, ¿verdad? Saben, en el primer tiempo, acá tenemos dos lugares que he marcado. Esto estaba dedicado para los hebreos y su primer advenimiento. Este tramo allí, ¿verdad? 1810 años más de los 2300 años. Para nosotros, los que vivimos al fin del tiempo después de 1844, ahora bien, los judíos, los hebreos del tiempo de Cristo, como vemos allí, no entendieron. Estaban las fechas cronológicamente ocurrieron. El momento de cuando Cristo nació, fueron dichas por otras profecías, cuando Él fue bautizado, cuando Él murió en la cruz del Calvario, exactamente, cuando terminó el tiempo de gracia para Israel, no entendieron, no comprendieron al Mesías, porque el que no quiere creer y tener fe no cree nada, es simplemente una ilusión. ¿Cuántos millones de templos en el mundo no tienen fe? Porque el que no hace la voluntad de Dios no tiene fe, no nos engañemos. No es fe el no hacer la voluntad de Dios, porque la fe nos lleva a las obras, inmediatamente al obrar, ¿no es cierto? Por eso allí agregamos ahora en Apocalipsis 11, el versículo 15 dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Llegó el tiempo del reinado de Cristo. Esa es la hora en la cual vivimos nosotros. Cuando Cristo pasa al lugar santísimo del templo celestial. Es un tiempo adicional de gracia. Allí estamos. Tenemos fe realmente en lo que está en los cielos. El Señor hizo una maqueta aquí en la tierra para que entendamos lo que es el santuario en el día de la expiación y cómo Él haría a través del tiempo. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir ya al fin del tiempo del fin. Estamos al final de la trayectoria. Pero ¿qué dice Jesús ahora? San Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo les abre en el monte de las olivas allí a los discípulos. Y le dice con claridad, porque habrá gran tribulación, ¿verdad? En esos días, claro. Pero dice que sería una tribulación que desde el principio del mundo y hasta ahora no la habrían gustado los hombres. Y damos el siguiente pasaje, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En realidad aquí habla de habla de toda la peregrinación humana, desde sus días hasta cuando lleguemos a ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y saben, esto es importante entender. Porque cuando Cristo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cuando lo ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá,
Está hablando allí de una tribulación de toda naturaleza, en general de toda la tribulación humana, que habría de acrecentarse porque sería la hora más dramática antes de su regreso. Hoy es una hora de confusión, no entendemos las enfermedades porque ocurran a menos que tengamos fe y veamos que es el cumplimiento de la profecía, pandemias y demás. Y decimos, ¿y por qué ocurre todo eso? Amigo mío, Jesús lo anunció mucho antes. Es una hora de gran confusión. Los hombres ni siquiera dicen qué va a pasar después, qué va a ocurrir. ¿Vendrá una mortandad terrible acaso de las vacunas? ¿Vendrá aquello, lo otro? Se pregunta. Escudriñemos la palabra de Dios, amigo mío. Allí está la solución. Y ahora, por supuesto, también él habla de la gran tribulación que pasaron en esos 1260 años de dramática persecución. Pero ya vamos a ver enseguida, así rápidamente repasando, ¿verdad? Que después de ese evento tan terrible, vendría más tribulación todavía, pero el Señor va a acompañar a aquellos que tienen fe. Los que no tienen fe, Dios no los puede salvar. El que está esperando para guardar el sábado o guardar los mandamientos de Dios, sin tener fe, no puede jamás heredar la vida eterna. Tampoco habrá de obrar para andar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es imposible, porque sin fe no hay salvación, ¿verdad? Ahora vemos en San Mateo 24:29 y Cristo dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora se refiere específicamente a los 1260 años. Y después de la tribulación de aquellos días, entonces, ¿qué dice allí? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Y efectivamente, así ocurrió. Por fe, ¿verdad? Aquellos mártires durante los 1260 años murieron esperando la resurrección. El día glorioso cuando terminasen las angustias en esta vida. Tu hogar que perdiste, no discutas con Dios, porque Dios, el Dios amante, es el que realmente lo hizo todo y lo hace todo, hora tras hora, minuto tras minuto, para nuestra salvación, para que podamos heredar la vida eterna. Pero aquellos que murieron, ¿cuántos millones, verdad? Y los que murieron por fe, se separaron de sus esposas, sus esposos, de sus hijitos, esperando el glorioso día de la resurrección. 5 eventos que Cristo anunció y que marcarían el fin de la historia, que ya conocemos, pero hagamos un repaso. Gran terremoto de Lisboa, 1755, ¿verdad? Esto ya pasó, allí está la fecha. El sol y la luna, el sol negro como tela de silicio. La luna estuvo en esa misma noche roja, teñida en sangre, como dice la Escritura, ¿verdad? 1780, ya pasó esa historia. Pero el Señor los dio por amor todas las profecías. Las estrellas fugaces, o lluvia de estrellas fugaces, jamás vista, desde 1833, como tenemos allí, ¿verdad? Anotado. Y ahora, la gran tribulación, y yo coloqué algo aquí, quiero acercarme a las cámaras para que podamos entender. Gran tribulación desde el 538 a 1798, los 1260 años, pero, puntos suspensivos, hasta el fin. La tribulación va a aumentar, mi apreciado amigo. Sí, aún vendrá persecución en el nuevo orden mundial. Es algo, sí, real, la profecía lo dice. Puedes leerlo claramente en el Apocalipsis. Pero, ¿sabes? A veces no queremos entender las cosas que son de la eternidad. Solo por la fe podremos llegar a comprender los designios del Todopoderoso. Ahora bien, y amanecerá el día, claro, por fe. Vemos ese momento cuando Jesús dejará de interceder allí en Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora bien, solo por fe podemos entender esto, mis amigos. Estamos muy cerca de ese momento, cuando en realidad, y aquí habla de la resurrección especial, que ya vimos, ¿verdad? El momento cuando aquellos tengan un privilegio especial, porque habrán muerto también un momento muy particular. Jesús dejará de interceder, entonces caerán las plagas y va a ocurrir lo que estábamos mencionando recién.
pero solo por fe podemos ver ese glorioso día. Cuando amanezca el alba y el alba eterna que nunca más tendrá fin, ¿dónde estaremos? Si tenemos fe, mi apreciado amigo, recordaremos aún los días cuando conocimos a Jesús, porque conocer a Jesús no significa conocer un templo, significa conocer al pueblo de Dios, pero conocer al pueblo de Dios que hace la voluntad de Dios. También dentro del pueblo de Dios puede haber gente que no tiene fe y no hace las cosas de Dios. Judas estuvo dentro del pueblo de Dios, ¿o no? Estaba al lado del maestro de los maestros, de aquel que creó el universo, y sin embargo era ladrón, dice la palabra de Dios. No tenía fe, él quería un reino temporal, no un reino eterno. Cambió una eternidad por las cosas efímeras de esta vida. Así también puede haber dentro del pueblo de Dios, porque siempre ocurrió y lo habrá hasta cuando Cristo regrese. No te confundas, amigo mío. Ahora que empiezas a guardar los mandamientos de Dios, a hacer las cosas del Todopoderoso, tienes que ir con fe y valor y encontrar a los hombres que son obedientes. Nunca mires al hombre para ser fiel al Todopoderoso. Ni siquiera a mí que te estoy hablando en el día de hoy. Porque la fe no dice que es del hombre. Yo tengo que tener fe para ser salvo, ¿verdad? Tú tienes que tener fe y mirar al Todopoderoso, aquel que murió en la cruz por nosotros para que podamos heredar la vida eterna. Es la única forma. Ahora dice allí en San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo va anunciando esos eventos que recién repasábamos. Pusimos el texto de Daniel porque está el momento del fin del tiempo de gracia, ¿verdad? Termina el tiempo de gracia. Y entonces Jesús dice, y entonces veréis la pequeña nube a la distancia enorme que yo no puedo entender hoy, pero el Señor lo permitirá. ¿Para qué? Para que entendamos de la mitad de la palma de una mano. Por fe tengo que yo entender. Vendrá escoltado por millones de ángeles, y cuando venga acercándose más y más a este mundo, ahí vendrá la alegría para aquellos que tuvieron fe, y la tristeza. Lamentarán todas las tribus de la tierra, porque la inmensa mayoría no habrá aceptado. A pesar de tantas cosas enormes que tenemos, a pesar de todas las profecías, a pesar de todo lo que vemos, ¿no entenderemos nosotros las cosas de Dios, hermano mío, en Cristo? En este momento especial en el cual estamos escuchando en este viernes de noche, ¿no comprendemos las cosas espirituales de Dios? Y digo así para los que les toca el privilegio de verlos el viernes de noche, otros los verán en otro momento al programa, pero es necesario que esto nos lleve ahora a los brazos de Jesús. Porque de lo contrario, ¿de qué vale la vida? No tiene significado, no tiene razón de ser. Nos vamos hasta la séptima plaga. Allí en Apocalipsis 16 leemos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Hecho está. Terminó aún el tiempo de angustia, del cual hablábamos recién, ¿verdad? En ese tiempo cuando el pueblo de Dios será liberado para siempre, como Dios le prometió a Daniel. Cristo mismo, que veía a través de la distancia enorme, porque por supuesto, Él inspiró a San Juan para que nosotros hoy veamos por la fe estas cosas. Por fe estamos viendo ese día grande cuando el Todopoderoso haya terminado y se diga, hecho está. Terminó para siempre la angustia para el pueblo de Dios, no para aquellos que no fueron fieles. Porque para aquellos que no fueron fieles habrá aún resurrección adicional, habrá juicio final, muchas cosas terribles, amigos. Continúa versículo 18 diciendo: Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Para algunos será un remesón tan terrible que los llevará a la muerte. Ese terremoto habrá de sacudirlos y el mar saldrá de sus contornos, algo que no podemos entender hoy. Pero en ese día tremendo amanecerá la mañana gloriosa de oro de la cual recién mencionaba, ¿verdad? El pueblo de Dios habrá de salir de sus tumbas. Qué grande es pensar eso, pero es por fe, como vemos allí, solo por fe.
Pero tenemos razones para entender. El que no cree en Dios no tiene razón alguna, ni una sola. La teoría de la evolución es solamente una teoría, como lo dije recién. Nunca se comprobó algo siquiera en el más poderoso laboratorio de la Tierra, porque es simplemente una novela, una enorme novela, ¿no es cierto? Ahora bien, ahora continúa diciendo el profeta Daniel lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amigo mío, hemos repasado rápidamente un montón de cosas de la palabra de Dios. Este tema nos llevó a un repaso de muchas cosas del Todopoderoso, para que entendamos la vanidad de no creer en el Todopoderoso. Dios es un Dios de amor. Él quiere nuestra salvación. Por eso, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Te levantarás en ese día? Me levantaré yo en ese día. Porque también dice el texto, y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Y ahora el siguiente pasaje menciona lo siguiente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Los salvados. Habrán de resplandecer aquellos que predicaron el Evangelio eterno, aquellos que no se cansaron, aquellos que no se pueden cansar de proclamar el Evangelio eterno en esta hora del fin. Se habrán de levantar y brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Es claro lo que dice el profeta. Yo quiero estar en ese día, amigo. ¿Y tú? ¿Deseas de veras llegar allí? ¿Cómo estaría el mundo antes de ese quinto punto, verdad, que marcaba el fin de la historia que analizábamos hoy? ¿Cómo estarían los últimos días de esta tierra? Miren ahora lo que leemos allí. Ya veremos enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremenda pregunta le hicieron los discípulos a Jesús un día. Estaban hablando allí, ¿verdad? Y Cristo hace una pregunta y los discípulos van a hacer una petición después. Pero y cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Estamos en un siglo sin fe. Los hombres lloran en multitudes, hacen actos enormes, etcétera, etcétera, amigos míos. Pero ¿de qué sirve eso? De nada. A menos que realmente podamos tener fe. Ahora los discípulos, una gran petición. Esa debe ser nuestra petición también. Miren lo que dijeron allí en San Lucas, está 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, yo imagino tal vez a los discípulos con lágrimas. Señor, aumentanos la fe. Cristo les estaba enseñando con claridad acerca del fin que ellos tenían, la razón por la cual Dios los creó, la razón por la cual la humanidad fue creada. Les contaba acerca del gran conflicto, les contaba acerca de cuando Adán y Eva cayeron, les contaba acerca de cómo los profetas fueron fieles a través del tiempo, la trayectoria del pueblo de Dios. Hermano en Cristo, ¿entiendes estas cosas? Puedes pedirle a Jesús hoy y decir realmente como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. La fe no es natural nuestra, la perdimos por causa del pecado. Pero ¿tendremos fe realmente? ¿Por qué no pedirle fe al Señor? En nuestras plegarias, pedirle fe al Todopoderoso porque Él quiere guiarnos de la mano. El Espíritu Santo está a nuestro alcance para que podamos realmente ser receptores de ese Espíritu para guiar nuestra vida a la eternidad. Pero la fe profunda que nos lleva al accionar en Dios es un don de Dios. Es el mayor de todos los dones. Sí, amigos míos. En la pantalla vemos, Cristo viene, esto es cierto. ¿Crees? ¿Tienes fe realmente en la inminencia del retorno de Jesús? Si yo creo que Cristo viene pronto, todo se ha cumplido.
¿Cómo podría fallar esta última parte? Escuchemos algunas estrofas de este hermoso cántico. Sabes, amigo mío, entiendes que Cristo viene. Puedes comprender de todo corazón. Y si no tienes fe, pídele a Dios fe. Fe, Señor, para hacer tu voluntad. Fe para andar en tus caminos. Fe para dejar la incredulidad que Satanás colocó en mi ser, porque mis neuronas, nuestras neuronas, tan llenas de pecado, desgracia y horror. Y el pecado mayor es la falta de fe, que por lo tanto al no creer en la patria celestial y la vida eterna, no le vemos razón a la existencia. Por eso millones terminan con su vida. Otros millones viven angustiados, otros millones de jóvenes no tienen ningún tipo de esperanza, tratan de alguna forma de encontrar razón para la existencia y no la encuentran. Dios nos llama. Oremos al Todopoderoso en este momento y pidámosles al Señor, al Todopoderoso, que Él nos lleve a tener esa fe y agradezcamos a Dios por haber conocido esta verdad preciosa que estamos conociendo. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque en mi vida pude conocer la verdad eterna de la salvación, porque un día me llamaste también a proclamar el Evangelio eterno, de lo contrario yo no estaría aquí haciendo esto hoy. Padre amado, bendice a mis amigos, hermanos en Cristo Jesús de todas partes del mundo. Acompáñalos, Señor, por tu poder y por tu gracia. Tú quieres salvar al mundo entero, sin embargo es una minoría comparada al mundo entero los que realmente aceptarán la fe que es en Cristo Jesús. Oh Dios, danos esa fe, que tu muerte en el Gólgota cruel no sea en vano, sino que podamos tener la fe que va más allá de la tumba y así podamos ver ya ese encuentro feliz que dentro de poco tendremos. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigo mío, que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y que Él nos ayude. Dios tiene un pueblo en este mundo. Y para creer realmente cómo Dios mantuvo al pueblo de Dios a través de la historia, ese es un acto de fe. Pero una fe comprobada a través de los siglos. Dios no va a abandonar a su pueblo en las últimas horas de la tierra, no. Él nos va a acompañar hasta el fin de la trayectoria humana. Por eso, amigos, ¿qué dice aquí? De gracia recibisteis, dad de gracia. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana, mi apreciado hermano en Cristo. Amén.